Desde el comienzo, más o menos en el 2000, 2001, que empezamos con el proyecto de estudiar, conocer las músicas tradicionales del Pacífico, cuando se fue conformando la revuelta, desde el comienzo recibimos apoyo de maestras tradicionales. La primera cantora que se unió al proyecto fue Ligia Zamora. Ligia Zamora, nacida también en el río Naya, era cantadora de exequias aquí en Bogotá y oriunda del Pacífico y conocedora de las músicas tradicionales. Y ella nos dio la mano. De entrada nosotros éramos unos pollitos aprendiendo con ganas de saber, pero tenemos muy poco fogueo y Ligia nos dio la mano, nos empezó a guiar, nos empezó a cantar con nosotros y ella cantaba repertorio de la maestra Álvara Amburo del grupo Buscajá, cantaba repertorio de la maestra Inés Granja Herrera eh, y de estos grupos visibles de las primeras grabaciones que habían, digamos, del grupo Socavón, grupo Canalón, etcétera. Y desde el comienzo nosotros empezamos a plantearnos la opción de visibilizar la obra de estas cantoras tradicionales, ¿sí? Porque notábamos también que estas compositoras estaban detrás de las marcas grandes de grupos importantes de la región, tipo Socavón, Canalón, Buscajá. Es decir, lo que se sabía era el nombre del grupo, pero no se sabía el nombre de la cantadora, de la cantora, como les dicen en el Pacífico, ni se les daba el reconocimiento. Entonces, desde el comienzo nosotros nos propusimos visibilizar la obra de esas maestras. La primera maestra de quien montamos temas fue Álvara Amburo. Montamos varios temas de ella, el Puente del Piñal, el Chigualito. Y nosotros tocábamos música de Inés Granja, sin todavía saber que era de Inés Granja. Sabíamos que era de Socavón. A Inés, a la maestra Inés Granja, la conocimos en el Petronio Álvarez. Inés, estábamos hospedados en el mismo hotel, en el Hotel Los Reyes. En ese momento del Petronio era un momento muy diferente del festival, donde el Petronio conservaba esa noción de encuentro cultural, realmente de encuentro entre cultores y cultoras. Era un encuentro mayoritariamente afro, donde la gente en Cali ni siquiera tenía todavía mucha información. Tú llegabas a Cali, cogías un taxi, le decías que vas para el Petronio y el taxista no tenía ni idea que eso existía, ni eso estaba en el mapa muy claro de la cultura caleña. Estoy hablando del 2002, 2003, más o menos, que empezamos a ir. Y ya desde la primera vez, la maestra Inés estaba por ahí rondando. Y recuerdo 2005 más o menos, ella estábamos hospedados en el mismo hotel, en el Hotel Los Reyes. Eso era una experiencia increíble donde, pues, en el mismo hotel habían muchísimos grupos donde se ensayaba, se tocaba y había realmente un encuentro cultural muy poderoso, digamos, fuera de las tarimas. Todavía ni siquiera había transmisión por televisión ni nada de eso. Y la maestra quedó hospedada muy cerca y ella nos oyó tocando y escuchó el bombo del grupo, La Revuelta. Nosotros estábamos, era tal vez la primera vez que participábamos. Escuchó el bombo como por fuera del lenguaje. Gualajo decía, por fuera del colador. Y ella fue y golpeó, y dijo, bueno, ¿qué le pasa a ese bombo? ¿Quién es el bombero? Ah, mijo, eso tóquelo así, ta, ta, ta. Fue la misma, fue el mucho gusto con Inés. Ya desde ese momento nos encontramos durante varios años. Nosotros asistimos al Petronio Álvarez varios años seguidos y ese año recibimos una mención de honor. Luego al año siguiente quedamos de segundas, luego al año siguiente quedamos de terceras, luego ganamos el festival, luego fuimos invitados por el grupo. Esa vez que fuimos invitados ya fuimos con Inés Granja como invitada nuestra. Y ya desde ese momento Inés
es lo que ha facilitado pues mi trabajo con ella también. Yo venía de otras experiencias de trabajar al lado de maestros como José Antonio Torres Gualajo. Inés tiene una claridad, siempre ha tenido una claridad, una noción que realmente esta sociedad era una oportunidad también para ella. Y ella insistió mucho, me llamaba, recuerdo recibir llamadas durante el año varias veces. Bueno, Juan David, ¿cuándo es que vamos a hacer algo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, como que su actitud proactiva fue la que facilitó esta sociedad que nos ha enseñado tanto. Finalmente logramos traerla, Inés, y traerla a Bogotá para realizar la primera grabación y conformar su proyecto solista, su proyecto donde tiene su nombre, su marca, Inés Granja, la voz de la marimba. Fundamos ese proyecto y en ese proceso ya llevamos 10 años. Realmente pues es algo que siempre ha sido un honor, siempre ha sido una bendición eh, estar bajo las alas de ella como unos pollitos detrás de la mamá grande, mamá África, de Inés Granja, con toda esa sabiduría de esta tradición ancestral del bambuco viejo, de los arrullos timbiquireños, ¿no? Entonces, desde ese momento, fue, así fue como nos encontramos, así fue como fundamos, digamos, este trabajo que para ella también ha sido revolucionario, porque para ella, digamos, tocar su música con gente que no es de la región, con blancos, todo eso ha sido un aprendizaje. Y luego, en viajes que hemos tenido, ella ha fogueado su música y sus maneras con otros músicos. Hemos tocado su música en versiones yaceras, en Brasil, versiones contemporáneas, en Argentina, en México. Entonces eso le ha traído a ella también una apertura muy grande. Y pues así fue como comenzó este proceso tan nutritivo para todos nosotros, para todo el equipo. Ha sido una bendición. De Inés he aprendido profundamente respeto por ella, por su... Ella tiene un carácter supremamente sólido. Ella dice sin ninguna diplomacia ni ningún pelo en la boca lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué le gusta, qué no le gusta, en los términos más claros, cero diplomática. Y eso me parece un valor eh, algo que admiro mucho de ella. eh, y ha sido algo que me ha enseñado muchísimo para respetarla y para entender sus principios, para poderla acompañar, para poderle brindar toda lo que ella necesita. Y también he aprendido a reconocer en ella un nivel de amor, de ternura, de apertura, de generosidad, porque si algo hemos recibido de ella es su generosidad, porque nosotros pues siempre hemos sido unos aprendices eh, y que ella tenga la generosidad de juntarse con nosotros, de confiar en nosotros, de darnos la oportunidad, pues ha sido muy provechoso. Otras cosas que le hemos aprendido, pues ya técnica, lenguaje, a cantar la música del Pacífico con el estilo, a tocar la música, a entender de dónde viene, a entender cómo son todos estos temas, digamos, de la música del Pacífico que no son meramente musicales, sino que también detrás de eso están las luchas civiles de ese pueblo. eh, digamos, siglos de racismo, discriminación y exclusión, eh, y entender todo eso de la mano de ella también y con su manera tan sencilla que tiene de filosofar sobre el tema, porque Inés es una mujer del campo, de Timbiquí, de la selva, que hasta ese momento de la vida, cuando logramos traerla a Bogotá, empezó a tener ese fogueo fuera de su territorio. Ya había ido a Popayán y había ido a Cali, tal vez había venido alguna vez a Bogotá, pero no tenía ese fogueo. Y de ahí para adelante hemos tenido mucho fogueo. Hemos estado en Argentina, en México.
en Brasil, y eso le ha abierto a ella mm, muchas cosas, por ejemplo, su dieta, las cosas que come, las cosas que ella ve como saludables, también, por ejemplo, ella ha aprendido a tratar digamos, a tratar de una manera acorde como con otros tipos de cultura, así como que sintonizarse. A mí me ha sorprendido mucho en medio de su carácter ver su flexibilidad y su apertura, porque realmente Inés es una mujer impresionante, impresionantemente capaz y jovial. Inés tiene hoy 70 abriles y, y es muy joven. Tanto el registro de su voz como su manera de ser, los materiales de los que ella está hecho son unos materiales de altísima calidad. Desde muchas perspectivas, Inés ha sido maestra. Inés es de mi familia. Yo la amo como una madre, como una abuela de mi casa. Inés estuvo en el nacimiento, en los partos de mis hijas. Le puse sangre de la placenta en la frente. Las ha cuidado, la reconocen mis hijas, oyen su voz. O sea, ella es de la familia. Esto es un proyecto, el proyecto que tenemos con La Voz de la Marimba es un proyecto familiar de amigos y hermanos, una fraternidad que se ha construido ya un poco más de 10 años trabajando en esto, y es un regalo, una bendición. Y a futuro, pues estamos planeando terminar un tercer disco. Hemos también querido ampliar el repertorio porque Inés es una compositora muy versátil que tiene dentro de su repertorio vallenatos, tiene pasillos, tiene son cubano, además de las músicas tradicionales del Pacífico, además de nuevas composiciones que ella ha realizado. Entonces planeamos visibilizar también en un próximo disco la versatilidad que tiene ella como compositora y digamos lo pertinente de su obra, lo trascendente de su obra. Inés es de las compositoras más importantes del territorio del Pacífico, compositora de temas que la gente cree que son del acervo tradicional, ¿sí? O sea que su compositor es como de alguien de allá o que eso es tan antiguo y lo canta todo el mundo que no saben que la compositora es una mujer que está viva y hemos logrado hoy en día que su obra ya esté registrada, que empiece a recibir ingresos por los derechos de emisión. Hemos logrado licenciar varias veces licencias de uso de su obra, que la han tocado, canciones como La memoria de Justino, La marea, Adiós Margarita, canciones que mucha gente toca, que cada vez que ocurre el Festival Petronio Álvarez, alguien canta o varias veces cantan obra de ella, y pasa mucho que la cantan y no le dan crédito. En internet tú buscas esos temas y están en versiones de distintas personas y muy pocos grupos tienen la delicadeza y el trabajo de darle como mínimo el crédito. Entonces a futuro pues esperamos poder lograr, seguir continuando, dignificando el trabajo de ella para que sus condiciones físicas, económicas mejoren, que ella viva con dignidad, como un maestro de la talla de ella, una maestra de ese nivel, merece. Ese es el proyecto a futuro. Digamos que nosotros hacemos esto siempre con el delirio de hacerlo, ¿sí? No somos grandes empresarios, pero somos poetas y poetisas.